Desde que salieron los dispositivos móviles ha habido una grandísima competencia entre las empresas fabricantes, innovando cada vez más en pantalla, rendimiento, diseño, entre otros. Es por lo que hoy te traigo el primer celular con cámara invisible, una de las innovaciones más fascinantes y novedosas de este 2020. Mi nombre es Gabo, así que empecemos. Bien chicos, directamente a lo que nos interesa, así es como luce el primer dispositivo con una cámara bajo la pantalla. Y la empresa que lo trae es ZTE, con su modelo Axon 20 5G. Sí, no es ni Huawei, ni Xiaomi, ni otras marcas que ya tenían su prototipo y lo habían mostrado, sino que esta empresa será la pionera en este apartado. Y la confirmación viene por parte del CEO de la marca, Ni Fei. O bueno, creo que así se pronuncia. Que publicó dos fotos en Weibo, que es una red social china. La primera, una imagen donde nos muestra el primer vistazo al diseño del ZTE Axon 20. En esta imagen podemos apreciar los módulos de 4 cámaras traseras y un acabado que refleja la luz. Pero en la segunda imagen ya nos da una vista más clara de su panel todo pantalla, gracias a su cámara invisible. También en esta imagen le hace borra al agujero en pantalla y a la cámara retráctil. Como ustedes saben, es una solución para tener la pantalla completa. Pero por ejemplo, si hablamos de la cámara retráctil, esta tiene un tiempo de vida útil y en comparación con la cámara bajo la pantalla, el problema desaparecerá por completo. También se menciona que la cámara podría ser visible siempre y cuando nos acercamos muchísimo a la pantalla. Además, se filtraron las características del dispositivo, tales como la pantalla, que es OLED con una resolución Full HD Plus de 6.92 pulgadas, su procesador, que es un Snapdragon 765G, y la cámara principal, pues que es de 64 megapíxeles. Ahora, si pasamos a la cámara delantera, es de 32 megapíxeles, así que ya sabes, vas a tener posiblemente una buena resolución. Pero bueno, ya tocará verlo después. ¿Y cuándo saldrá? La compañía, a través de su web, anunció que su lanzamiento oficial será el 1 de septiembre en China y pues espera que sea comercializado de manera global. De ser así, ZTE con su Axon 20 5G será el primer smartphone del mundo en incorporar ese tipo de tecnología en las cámaras. En cuanto a mi opinión, a mí ya me parece fabuloso que ya se vaya a concretar esta innovación, ya que nos beneficia tanto a los consumidores como a las mismas empresas. Además, una vez que ZTE presente su dispositivo, las demás marcas no tardarán en hacerlo, y pues nosotros los consumidores tendremos más opciones para elegir. Esperemos que todo eso se concrete y que de una vez ya salga. Esta pequeña parte se llama felicidad. Bueno, ese ha sido mi video, espero que te haya gustado. Ya sabes, cuéntame abajo cómo es que te ha parecido este dispositivo. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Tienes fe en este tipo de tecnología? Pues házmelo saber aquí abajo, ya sabes, si te ha gustado deja un buen like, suscríbete a mi canal porque estaré subiendo nuevos videos y compártelo con tu amigo que le guste este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo video, cuídate, chao chao. I've been all around the globe trying to protect your soul.